Bueno, déjenme comenzar de la siguiente manera, mis queridos hermanos. Escuchen, por favor. La clave, mis hermanos, para la bendición de Dios en nuestra vida está en someternos completamente a su voluntad. Miren esta declaración tremenda. La clave para la bendición de Dios en tu vida, si es que la quieres, la clave es rendición completa a su voluntad. Sabemos, hermanos, cuál es la voluntad de Dios, pero cómo nos cuesta trabajo someternos a ella, ¿no es cierto? Mis queridos hermanos y mis amigos, preferimos seguir nuestros propios criterios, ¿no? Preferimos seguir nuestra propia voluntad, ¿no es así? De hecho, pues hasta tenemos un refrán los mexicanos, ¿no? Y decimos, él hace o ella hace su santa y soberana voluntad. ¿Qué queremos decir? Pues que cada uno de nosotros terminamos haciendo finalmente lo que queremos. Y hermanos, así nuestra vida no puede ser bendecida. Si queremos la bendición de Dios, necesitamos entender que para ser bendecidos abundantemente por Dios, necesitamos aprender a someternos totalmente a su voluntad. De eso trata, mis hermanos, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, de cómo podemos comprobar la voluntad de Dios. Ahora bien, mis hermanos, antes de entrar en el tema, déjenme hacer algunas consideraciones generales que me parece a mí que son muy importantes, ¿no? Estamos comenzando de esta manera, mis hermanos, la última gran sección de Romanos, ¿no? La quinta sección, como ya vimos ahí en el esquema, ¿no? Ahora, en esta última parte de la carta a los romanos, mis queridos hermanos, ¿verdad? El apóstol Pablo entra a las consideraciones prácticas. En las 4 secciones anteriores, Pablo trata cuestiones doctrinales. Pablo trata principios de fe, lo que creemos. Pero luego cuando llega a la quinta parte de la carta, Pablo va a tratar ahora asuntos prácticos. Ahora, déjeme decirle esto, me parece que es muy importante. Esta es la forma y la estructura que Pablo sigue en todas sus cartas. Qué bonito saberlo, ¿no? Tú puedes hacer un estudio de las cartas de Pablo y vas a notar siempre la misma estructura. Primero, Pablo en sus cartas explica la doctrina, explica los principios de fe, y luego en la última parte de sus cartas, Pablo pasa a considerar el asunto práctico, las cuestiones prácticas de la vida. Ahora, ¿saben por qué hace eso Pablo? Porque Pablo quiere enseñarnos aquí un tremendo principio de vida. Y el principio de vida que nos quiere enseñar es mis hermanos. La verdadera prueba de mi fe es mi comportamiento. Si lo quieren escribir, se los puse ahí, ¿verdad? Para que ustedes tengan eso y lo recuerden en sus corazones. Creo que todos estarán de acuerdo conmigo en esa declaración, ¿no? Hermanos, la verdadera prueba de mi fe es mi comportamiento, es tu comportamiento. Pablo está diciendo, en otras palabras, de nada sirve tener sana doctrina, ¿no? Hay personas que buscan iglesias con sana doctrina. Es una iglesia de sana doctrina y la gente busca la sana doctrina. Pablo dice, no sirve de nada tener sana doctrina si esa sana doctrina no se traduce en nuestro comportamiento. La verdadera prueba de mi fe, de tu fe, es mi comportamiento, es tu comportamiento. Por eso en todas sus cartas Pablo siempre se maneja así. Primero trata las cuestiones doctrinales y luego pasa a la parte práctica. ¿Para qué? Para decirle a las personas, primero hablamos de la fe, de los principios, pero esos principios se tienen que traducir a nuestro comportamiento. Así que, mis hermanos, en esta sección Pablo trata varios temas prácticos. Pablo toca, por ejemplo, el tema de nuestra relación con Dios primero, es lo que hoy vamos a ver. Luego Pablo en esa misma sección trata el asunto de nuestra relación con el mundo, nuestra relación con la iglesia de Dios, nuestra relación unos con otros,
Nuestra relación con nuestros enemigos. Escuchen eso. Pablo habla de cómo debemos tratar a las personas a quienes no les caemos bien. Y así sucesivamente, mis hermanos. El apóstol Pablo va a tocar sección tras sección asuntos que tienen que ver con nuestra conducta y nuestro comportamiento para con todos. ¿Por qué? Porque la verdadera fe se ve en nuestro comportamiento, en nuestra conducta. Dicho eso, mis hermanos, entonces pues entremos a ver la primera, subsección, digamos así, o la primera parte. Vamos a leer entonces Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, mis hermanos, y vamos a ver cómo comprobar la voluntad de Dios. Este es el primer punto que Pablo explica en esta tremenda sección. Vamos a leerlo, mis hermanos. Si lo quieren seguir con su vista, miren lo que dice el versículo 1. Por lo tanto, hermanos, dice, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes, dice, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Miren la declaración que Pablo hace. Vean el versículo 2, por favor, que dice en el versículo 2. No se amolden, dice, al mundo actual. Miren el desafío. Sino sean transformados, dice, mediante la renovación de su mente. Y ahí está la conclusión. ¿Hacia dónde va Pablo? ¿Qué dice? Así, dice, podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hermanos, quiero decirles que estos dos versículos son, verdad, dos de los versículos más grandes en toda la Biblia. Ha sido inspiración para millones de cristianos a través de toda la historia. En estos dos versículos, mis hermanos, hay revelaciones muy importantes. Pablo hace una serie de declaraciones en estos dos versículos tremendas, que si tú las captas y las entiendes y las aplicas a tu vida, cosas tremendas pueden suceder. ¿Y cuál es el meollo de todo el asunto aquí? ¿Cuál es el meollo del asunto en estos dos versículos? Lo pudiéramos decir de esta manera, mis queridos hermanos. ¿Cómo podemos, verdad, cómo puedo comprobar la voluntad de Dios en mi vida? De hecho, lo puse ahí en una pregunta, ¿no? En tu guía, si lo puedes ver. ¿Cómo puedo comprobar la voluntad de Dios en mi vida? Ese es el meollo del tema aquí. Ahora, escúcheme, agárrele bien acá, por favor. En estos dos versículos, Pablo nos desafía a hacer tres cosas con el fin de lograr algo más grande. Pablo nos pide hacer tres cosas. Dice Pablo, quiero que hagan estas tres cosas. Y si las hacen, dice Pablo, van a lograr esto que es más grande todavía. ¿Cuáles son las tres cosas que Pablo nos pide hacer? ¿Cuáles son los tres desafíos? El primer desafío que Pablo nos pide hacer, ¿verdad? Si leemos el texto pues un poquito más de cerca, es presentar nuestros cuerpos. Vean el versículo 1, por favor. Si nos lo ponen otra vez, estudiémoslo un poquito más de cerca. Miren lo que dice Pablo. Por lo tanto, dice, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, y miren la frase, ¿cómo dice? Ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es el primer desafío de Pablo. Pablo dice, quiero que ustedes ofrezcan sus cuerpos. Número 2, vean el segundo desafío en el versículo número 2, por favor, si son tan amables. Miren la primera declaración, no se amolden al mundo actual. Ese es el segundo desafío. Pablo dice, no quiero que se amolden al mundo actual. Vamos a ver un poquito más adelante a qué se refiere, pero ese es el segundo desafío. Miren el tercer desafío, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Pablo dice, transfórmense, que Dios los transforme en la renovación de su mente. Y si ustedes hacen estas tres cosas, dice Pablo, van a alcanzar algo más grande. ¿Qué es lo más grande que podemos alcanzar si hacemos estas tres cosas? Mire lo que dice la última oración. ¿Qué dice? Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hermanos, esto es lo que Pablo nos está planteando en este texto.
hacer 3 cosas para obtener algo mucho más grande. ¿Y qué cosa es eso más grande? Comprobar, ¿verdad?, la voluntad de Dios. Ahora, escuchen por favor, mis hermanos, porque aquí hay ideas implícitas, ¿no? Es decir, al hacer estas declaraciones, Pablo tiene en su mente varias cosas, ¿no? Y la primera cosa que Pablo tiene en su mente, mis hermanos, es que la voluntad de Dios para nuestra vida es lo mejor que hay. Hermanos, la voluntad de Dios para nuestra vida es lo máximo. No puede haber nada mejor que eso. Lo que Dios quiere para mi vida es lo mejor que puede haber, ¿no es cierto? Dice el profeta Jeremías que los planes que tengo para ustedes, dice, son planes de bien, para darles un futuro y una esperanza. Hermanos, es una gran verdad que debemos grabar en nuestra conciencia, que la voluntad de Dios para nuestra vida es lo mejor de lo mejor, es lo mejor que hay. Ahora bien, ¿y cómo llegas a disfrutar esta voluntad de Dios? ¿Cómo llegas a experimentarla en tu vida día tras día? ¿No? Bueno, pues Pablo dice, ¿verdad?, que hay que comprobarla. Es lo que dice, así podrán, dice, comprobar cómo es la voluntad de Dios. Dice, buena, agradable y perfecta. Pablo dice, necesitamos comprobarla. Ahora, ¿qué cosa es comprobar, hermanos? Este es uno de los textos difíciles, ¿no?, que los cristianos hemos leído durante años y no podemos entender a qué se refiere Pablo cuando dice que hay que comprobar la voluntad de Dios. ¿A qué se refiere con comprobar? ¿Qué entiendes por comprobar? Checar, verificar, y toda la idea implícita detrás de comprobar es convencerte. ¿Para qué comprueba la gente las cosas? Pues para convencerse, ¿no? Si son ciertas o no, si es digna de poner tu confianza o no, ¿no? Ahora, mis hermanos, escuchen por favor. Esta comprobación, este comprobar la voluntad de Dios, es un proceso por medio del cual te convences de que la voluntad de Dios es lo mejor para tu vida y que es buena, que es agradable y que es perfecta. Eso es comprobar, es entrar en un proceso en el cual tú te convences que la voluntad de Dios es lo mejor para ti y que es buena, es agradable y es perfecta. Es un proceso mental en el que todos debemos entrar para poder entenderla, para poder decir sí, es lo mejor, y entonces decidirnos a seguirla. ¿Te das cuenta? Muchas veces, hermanos, los cristianos no estamos convencidos de estas cosas y nos dejamos envolver y guiar por las ideas del mundo. Por eso dice Pablo en el versículo 2, no se conformen a este mundo. Miren cómo dice la declaración arriba. ¿Cómo dice? No se amolden al mundo actual. Díganme por favor, ¿por qué dice Pablo eso? Porque el apóstol se daba cuenta de que los cristianos, a pesar de ser cristianos, no estaban siguiendo la voluntad de Dios, estaban siguiendo las cosas que han aprendido allá afuera. Pero si le sigues así, jamás vas a poder experimentar en tu vida la voluntad de Dios. Y si no lo experimenta, pues vas a ir de fracaso en fracaso. Qué terrible es eso. Escuchen, mis queridos hermanos, la voluntad de Dios para nuestra vida es lo mejor para cada uno de nosotros. La voluntad de Dios para nuestra vida es lo mejor que hay. Pero escucha, si sigues viviendo según los criterios del mundo, de allá afuera, pues, nunca lo vas a saber. Y peor aún, nunca vas a poder disfrutarlo. Y eso es lo que sucede a muchos cristianos. Por eso vivimos la vida pues dando tumbos, o como dice un predicador, de fracaso en fracaso. Pablo dice, no, hermanos, ya basta. No se amolden al mundo actual. Transformen su manera de pensar. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios.
Si tú quieres comprobar la voluntad de Dios, es decir, entrar en ese proceso de convencerte que es lo mejor y entonces decidirte a seguirla, las bendiciones de Dios sobre tu vida pueden ser enormes. Bendito sea su nombre. ¿Te das cuenta? El punto que Pablo está tocando aquí. Así que, mis hermanos, pues si la cosa es así, hermosa, bonita, ¿verdad? De que lo mejor para nuestra vida es la voluntad de Dios. Lo mejor para nuestra vida es entender la voluntad de Dios y seguirla, convencernos y seguirla de manera intencional. Pues entonces la pregunta que queda, ¿no? Mis hermanos, pues es esta, ¿no? ¿Cómo puedo comprobar la voluntad de Dios en mi vida? Que es la pregunta que está ahí. Pues lo que dice ahí la palabra, ¿no? ¿Cómo puedo comprobarla? Es decir, ¿cómo puedo entrar en este proceso de darme cuenta que la voluntad de Dios es lo mejor y seguirla ya de manera definitiva? Bueno, déjame decirte que el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos dice en estos versículos que la voluntad de Dios no es una fórmula mágica. La voluntad de Dios, hermanos, no son corazonadas, no son sospechas. Habemos muchos de nosotros que vivimos así. Yo ya no vivo así, hermanos. Antes sí lo hacía así hace años, ahora no. La voluntad de Dios no son corazonadas, no son sospechas, ¿no? De repente no te late el corazón, ¿no? Como dicen, el corazón me late como burro sin mecate. Y dices, yo siento que esta mujer, esta chica, esta sí es la voluntad de Dios para mi vida. Pum, vas y te metes en la relación y resulta un terrible fracaso. ¿Qué falló? O al revés, ¿no? La chica que dice, no, este chico, este hombre, este sí es el hombre que Dios tiene para mí. No, esas son puras corazonadas. Esas son sospechas, esos son sentimientos. La voluntad de Dios no es así. Por eso es que vamos de fracaso en fracaso, cometiendo errores, tomando decisiones equivocadas. Pablo está hablando aquí de un punto del que depende la vida. Pablo dice, quiero que comprueben la voluntad de Dios, quiero que se convenzan, quiero que aprendan a darse cuenta cuál es la voluntad de Dios. No sigan sus sospechas, no sigan sus corazonadas, entiendan la voluntad de Dios, dense cuenta que es lo mejor, convénzanse y síganla. Y Dios abrirá ventanas en los cielos y entonces empezará a derramar bendición sobre su pueblo y sus familias. Wow, pues qué tremendo, ¿no? Entonces Pablo, mis hermanos, en este texto tremendo, poderoso, importante, Pablo nos dice que hay 3 pasos que debemos dar si queremos conocer la voluntad de Dios, pero más aún, 3 pasos que debemos dar si queremos entenderla, convencernos de que es lo mejor y seguirla. ¿Y cuáles son esos pasos? Bueno, pues aquí vienen. Si me quieres acompañar, entonces aquí lo aprendemos. Paso número 1, mira lo que dice la Biblia. El paso número 1 se llama dedicación. Miren cómo dice, mis hermanos, el versículo 1, y tú me vas a dar inmediatamente la razón. Mira lo que está ahí. Preciosa la palabra del Señor. ¿Qué dice el versículo 1, mis hermanos? Está abajo del punto 1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, miren, ruego que cada uno de ustedes, o sea, todos, ¿no? Cada uno es todos los cristianos, pues, en adoración espiritual, ¿qué dice? Ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Si tienes una pluma, te pediría que subrayaras la frase, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. Ahora regálame tu atención, por favor, porque me parece que esto es muy importante.
Esta es la primera cosa que debemos hacer si queremos conocer de verdad la voluntad de Dios. Pero más aún, si queremos entenderla, si queremos convencernos de que la voluntad de Dios es lo mejor para nuestra vida y dejar de andar siguiendo y buscando cosas que no valen la pena. No sé si me explico. Necesitamos, hermanos, ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Y tú me dirás, ¿verdad? ¿Y qué cosa es eso, pastor? ¿Qué es ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo? Hermanos, entregar nuestro cuerpo a Dios, eso es la dedicación cristiana. Eso es la dedicación, es dedicar nuestra vida a Él. Si quieres lo puedes escribir con esta frase que está ahí abajo de tu guía, ¿no? Es entregar toda mi vida a Cristo. O sea, no se asusten pues. Cuando el texto dice, ofrezco su cuerpo como sacrificio vivo, no creas que Dios está pidiendo que hagas un altar y pongas tu cuerpo como se hacía antes, ¿verdad? Y pongas ahí, te mates pues a ti mismo y te suicides como sacrificio vivo. No, no es eso. ¿Qué quiere decir ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, mis hermanos? Quiere decir, hermanos, entendámoslo de una vez para siempre, entregar toda nuestra vida a Cristo. Escuchen, hermanos, el secreto para conocer y entender la voluntad de Dios es estar dispuestos a hacer lo que Dios dice, es estar dispuesto a hacer lo que Dios quiere. Mis hermanos, aún antes de saber lo que quiere. Mira lo que estoy diciendo. Es como si Dios te dijera, o si Dios me dijera, voy a pedir cosas grandes de ti, Armando, voy a pedir cosas grandes de ti, hija, hijo. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Y tú dices, sí, sea lo que sea, aunque no sé lo que es, tú cuenta conmigo. Eso es dedicarte a Dios, eso es entregar tu cuerpo en sacrificio vivo, estar dispuestos a dar toda nuestra vida a Cristo Jesús. Es el primer paso para conocer la voluntad de Dios, para entenderla, pero lo mejor de todo, para aprender a disfrutarla. Bendito sea. Esa es la actitud que Dios quiere que tengamos. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad anticipadamente, aún antes de saber lo que es. Estar completamente dedicados a Dios. Decir sí con respecto a tu vida. Decir sí con respecto a tu tiempo, a tu negocio, a tu hogar, a tu familia. Que Dios sea el primero en tu vida. Entrégale toda tu vida a Cristo. Eso es entregar tu cuerpo en sacrificio vivo. Y cuando haces eso, le rindes a Dios el culto verdadero. Pero lo más importante, estás listo para entender su voluntad, para empezar a vivirla, a disfrutarla. Bendito sea su nombre. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Gloria a Dios. Ahora bien, ¿cuál es la razón para dedicarme así? Si le das vuelta a tu guía lo puedes ver la pregunta, ¿no? O sea, tú me puedes preguntar, ok, pastor, está muy bonito eso que nos dices, pero quiero que me digas una cosa. ¿Cuál es la razón para que yo me dedique así, de esa forma? ¿Por qué tendría que hacer eso? Mira cómo contesta el apóstol Pablo. Es impresionante la palabra de Dios. Miren cómo dice ahí el versículo 1, una frase del versículo 1. Perdón, ahí abajo, ¿cómo dice? Tomando en cuenta, dice, la misericordia de Dios. ¿Por qué debería dedicarme así a Dios, hermanos? Por lo que Dios ha hecho por mí, por lo que Dios ha hecho por ti. Eso es lo que Pablo está diciendo. Cuando pienso, hermanos, en lo profundamente misericordioso que Dios ha sido conmigo, cuando me doy cuenta, cuando uso mi imaginación y pienso, reflexiono en lo que Dios ha hecho por mí,
en su profunda misericordia. Entonces, hermanos, siento en mi corazón el impulso, el deseo de rendirme todo a Él para corresponderle, pues. Es lo que Pablo dice: tomen en cuenta la misericordia de Dios. La NTV traduce: tomen en cuenta todo lo que Dios ha hecho por ustedes y correspóndanle. Si Él ha entregado todo por ustedes, ustedes entréguense también a Él. Hermanos, esta es la única manera en que las relaciones pueden ser buenas, perfectas. No te engañes en ese punto. Miren, por ejemplo, una pareja, un matrimonio. Ella está enamorada, ¿verdad? Y entrega el 100% a la relación, pero él nada más entrega el 30%. Tú dime, ¿va a ser una buena relación? No, a la larga ella se va a cansar. Para que las relaciones sean buenas, placenteras, felices, las personas deben poner el 100% de lo que son. Iguales con Dios, por las misericordias de Dios, por lo que Dios ha hecho por ti, te debes conmover. Dios ha dado todo por ti. Entrégale tu cuerpo como un sacrificio vivo. Dedícate a Él, y cuando haces eso, entonces empiezas a darte cuenta de la voluntad de Dios para tu vida y la empiezas a vivir. Qué tremendo, ¿no? El punto inicial para poder entender la voluntad de Dios es la dedicación. Ofrezcan su cuerpo como un sacrificio vivo. Muchos de nosotros, hermanos, venimos a la iglesia y nos comprometemos el domingo en el altar, ¿no? A entregarnos a Dios de corazón. Cantamos: sí, Señor, sí, sí, Señor. Pero luego el lunes desaparecemos. No, así no. Así no podrás experimentar la voluntad perfecta de Dios en tu vida. Así vas a vivir según tu voluntad y vas a ir de fracaso en fracaso. Y luego te preguntas por qué te pasa lo que te pasa. Ofrézcanse a Dios totalmente. Ofrezcan su cuerpo como un sacrificio vivo. Es el primer paso para entender, para conocer su voluntad y dejar de vivir de corazonadas y dejar de vivir de sospechas. Es que a mí me late. Ya, no te late, que no te lata. Hay que hacer lo que dice Dios. Bendito sea su nombre y su santa revelación. No sé si puedas decir amén. Tremendo, ¿no? Pues yo les decía pues que este es un texto brutal. Pero vean el paso número 2, por favor. Si damos el paso número 2, miren lo que dice Pablo. Es tremenda la palabra, bendita sea. El paso número 2 es la separación. Si lo quieres escribir, ahí vas a tener las ideas completas. El paso número 2 es la separación. El primero es la dedicación, pero mira cuál es el paso número 2. Miren cómo lo dice Pablo en Romanos 12:2, la parte A. Se las he puesto ahí en la versión NBI. Miren cómo dice la bendita palabra de Dios en Romanos 12:2, la parte A. ¿Qué declaración? ¿Cómo dice? No se amolden al mundo actual. Gracias. Ahora, por favor, ustedes ayúdenme, ¿no? Esto es lo bonito de estudiar la Biblia en comunidad. Es tratar de ponerle el sentido, tratar de entender la palabra bendita de Dios. Ustedes ayúdenme. ¿Qué entienden ustedes por no se amolden? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? ¿Qué cosa es amoldarse, hermanos? Adaptarnos a, tomar la forma de, tomar el molde de. Mire lo que dice el apóstol Pablo, mi querido hermano, mi querido amigo. Dice: no se amolden al mundo actual.
La segunda cosa, mis hermanos, es la separación. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? Pablo dice, no, hermanos, no debemos imitar la forma de pensar de la gente de afuera. No debemos seguir la forma de vivir y la forma de actuar de la gente de afuera. No nos amoldemos al mundo actual. Hay que tener una separación. Ahora, mis hermanos, pues nos damos cuenta inmediatamente que esto se enlaza, directamente con la dedicación, ¿no? Una de las razones, hermanos, por las que no nos dedicamos a Dios es porque estamos dedicados al mundo, ¿no? El punto es la separación. Ahora bien, hermanos, cuando Pablo dice que no nos amoldemos al mundo, no está hablando de las personas, no está hablando de la gente, ¿eh? Cuando Pablo dice no se amolden al mundo actual, no quiere decir ya no quieran a las personas. No, Pablo no se refiere a las personas, mucho ojo. Pablo se refiere al sistema de valores del mundo, no a las personas. Lo que Pablo está diciendo es no sean atrapados por ese sistema de valores. Y hermanos, si pudiéramos resumir el sistema de valores del mundo en dos palabras, diríamos que este es el sistema de valores del mundo. Yo primero, ¿cuáles son las palabras que caracterizan el sistema de valores de la gente allá afuera que no conoce a Dios? La palabra que caracteriza ese sistema de valores es esta: yo primero. Un egoísmo, mis hermanos, el estar centrado en nosotros mismos. Tú primero, ¿no? Nadie más, estás enfocado nada más en ti. Terrible, ¿no? Pablo dice, no se conformen a eso. Pablo no está hablando de cosas, él está hablando de valores. Y Pablo dice, no se dejen oprimir, no se amolden al sistema de valores del mundo. Ahora, demos un pasito más adelante. Esto es un poquito difícil, pero necesitamos entenderlo bien. Ahora, ¿cómo puede un cristiano, mis hermanos, relacionarse con el mundo, ¿no?, cuando está viviendo en el mundo, pero no es del mundo? Es la pregunta permanente, ¿no? La pregunta constante. ¿Cómo me relaciono con el mundo en el que vivo? Pues aquí estoy viviendo en un mundo en donde hay hombres y mujeres pecadores, como todos, ¿verdad? Nada más que algunos son creyentes y otros no. Algunos tienen algunos buenos valores y otros no. ¿Cómo me relaciono con ellos en un mundo, verdad, lleno de maldad y de pecado, cuando yo no soy parte de ese mundo? Bueno, pues déjeme decirle, la relación cristiana con el mundo no debe ser aislamiento, tampoco debe ser imitación, debe ser separación. Déjenme decirles, mis queridos hermanos, algunos cristianos se aíslan. Es la postura que toman algunas iglesias cristianas, ¿no? Esta es la postura de las iglesias fundamentalistas. Qué importante es saberlo, ¿no? Porque luego caes en garras de esto y no sabes ni qué onda y ya te llevaron, ¿no? Ya te arrastraron. Hermanos, algunos cristianos se aíslan. Dicen, no quiero tener nada que ver con el mundo, porque dice que no se amolden al mundo actual y lo entienden así. No quiero tener nada que ver con el mundo, por lo tanto, ¿verdad? No quiero ir al cine, no quiero ver televisión, no me voy a vestir como el mundo lo hace, me voy a vestir de forma diferente. Tal vez conocen ustedes grupos religiosos, iglesias que así creen, así proceden. Las hermanas no se pueden pintar, no se pueden poner pantalón, no pueden oír música que no sea cristiana, no pueden ir al cine, no pueden ver nada. Es una cosa terrible. Van a terminar como monjes yéndose a un monasterio, ¿no? Así como vamos a ganar al mundo para Cristo, pues. No, eso no quiere decir Pablo. Ahora, otros cristianos toman otra, la postura contraria. ¿Cuál es la postura contraria? Imitarlos, hacer todo lo que ellos hacen, ¿no? Lo que el mundo hace, lo haré yo también. ¿Para qué? Pues para ser iguales, para que no vean que hay diferencia. No quiero hacer diferencia.
¿no? Entonces hacemos todo lo que el mundo hace, ¿no? Por lo tanto, ¿verdad? Quiero acoplarme, ¿no? Así que vivimos según viven ellos, ¿no? Si allá afuera, hermanos, todo el chiste de la vida es trabajar, trabajar y acumular dinero, entonces ¿qué hacemos nosotros también? Lo mismo. Ya estamos bien cansados, bien agotados, pero no nos distinguimos, pues no hay diferencias, hacemos lo que ellos hacen, ¿no? De hecho, ¿verdad, mis queridos hermanos? Pues una de las cosas que enfrentamos no es esto, ¿verdad? El mundo dice, si te gusta, si te sientes bien, hazlo. Y nosotros los cristianos caemos en ese rollo y pues estamos tomando decisiones equivocadas y así no podemos disfrutar la voluntad de Dios. Hermanos, no sé si se dan cuenta, yo creo que sí, porque ustedes son personas inteligentes, igual que yo, Dios nos ha hecho inteligentes. Yo creo que todos nos damos cuenta que este es el gran problema de nuestros jóvenes cristianos hoy, ¿sí o no? Nuestras señoritas y nuestros jóvenes, ¿verdad? Que viven en un mundo en donde ya pues las relaciones sexuales, ¿verdad? Antes del matrimonio, no, ya están al por mayor. Y entonces ellos piensan y dicen, pues si todos lo hacen, yo creo que no debe estar mal, lo vamos a hacer también. ¿Qué están haciendo cuando hacen eso? Se están amoldando al mundo actual. Así no puedes descubrir la voluntad de Dios y no puedes disfrutarla. Dice Pablo, no se amolden al mundo actual. No significa que nosotros nos aislemos, pero tampoco significa que nosotros imitemos lo que ellos hacen. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es la separación. Lo vamos a ilustrar de esta manera, mis hermanos. Espero poder explicarlo, ¿no? Fíjense que me gusta mucho el pescado. Lamentablemente a mi esposa casi no le gusta. No, pero no me voy a quejar acá, no. Porque ya vi que se preocupó, no. De hecho, mis hermanos, uno de los pescados que me gusta mucho, porque hay varios, ¿no? Es el robalo. Va a decir, pastor, ¿parece usted fifí? Bueno, algunos dicen que no se dice robalo, que se dice róbalo. Yo no me voy a poner a discutir ahorita qué es lo correcto, porque nos llevaría y no vamos a llegar a ningún punto. Sea róbalo, sea robalo, creo que entendemos lo que queremos decir, ¿no? Ahora mire, ese robalo o ese róbalo, es que no me gusta, no se oye bien róbalo, ¿no? Porque es como si lo robaras, ¿no? ¿Cuál es lo correcto, amigo? Róbalo. Vamos a levantar vamos a levantar, ¿cómo se dice? Encuesta, ¿no? Una encuesta. Lupita, ¿cuál es lo correcto? ¿Róbalo o róbalo? Ok. Está dividida la... Bueno, no se preocupen ya de eso. Era para que despertemos tantito y nos conectemos. Escuchen, hermanos queridos. Miren, ese robalo ha pasado toda su vida en agua salada, pero cuando lo cocinan, la primera cosa que le tienen que poner para que pues sepa rico, ¿qué es? Sal. ¿No se te hace curioso? Toda su vida el robalo ha vivido pues en agua salada, pero nada de la sal se le pasa a su cuerpo. Pregunto, hermanos, usemos el razonamiento. Si Dios es capaz de mantener un pez dentro del agua salada todo el tiempo, pero mantenerlo puro para que nada de la sal se pase a él, pregunto, ¿puede Dios mantener a un cristiano en el mundo tan contaminado sin que esa persona se contamine? ¿Sí o no? Eso es la separación. Hermanos, separación es mantenerse libre de los valores del mundo. Si lo quieres anotar, mantenerse libre de los valores del mundo.
Y ese es el segundo paso, mis hermanos, para conocer la voluntad de Dios, para entenderla, convencernos de que es lo mejor y hacerlo. Mira qué maravilla. Bendito sea Dios. Pablo está diciendo, mis queridos hermanos, que la cultura no es una fuente fidedigna para obtener dirección para tu vida. Mira lo que estoy diciendo, amado. Mira lo que estoy diciendo, querido hermano. La cultura no es una fuente fidedigna para obtener dirección para nuestra vida. Si todos los demás lo están haciendo, ¿debe estar correcto hacerlo, hermanos? No, la mayoría de la gente hace sus decisiones sobre la base de lo que es aceptable en la cultura. Eso es lo que llamamos vivir por la cultura. Pero miren lo que dice Dios en Éxodo 23:2, por favor, muchachos, si me lo ponen. Miren la primera declaración que dice: no imites la maldad de las mayorías. Hermanos queridos, siento decir esto, pero así es. El hecho de que la mayoría lo haga no quiere decir que está en lo correcto, ¿o sí? Así que ¿de dónde obtienes tus patrones de vida? ¿De dónde obtienes dirección para tu vida? ¿De dónde sacas los valores que van a guiar tu vida? ¿De dónde los sacas? ¿Los sacas de la Biblia? ¿Cuántos minutos a la semana lees la Biblia y la estudias y reflexionas en ella? ¿Cuántos minutos ves televisión? Compara. ¿De dónde estás obteniendo tus valores? ¿Ya te convenciste que la voluntad de Dios es lo mejor para tu vida o todavía no? Porque muchas personas no hacemos la voluntad de Dios porque todavía no estamos convencidos. No hemos comprobado que la voluntad de Dios es lo mejor. Es lo que Pablo dice. Si deseas convencerte que la voluntad de Dios es lo mejor para tu vida y seguirla y recibir sus bendiciones, el primer paso que debes dar es dedícate totalmente a Jesucristo. Ofrece tu cuerpo como un sacrificio vivo. Y segundo, número 2, sepárate. Eso no quiere decir que te aísles del mundo, pero tampoco quiere decir que lo imites. Mantén tu identidad. Eres un creyente, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. No te amoldes a este mundo, mantente firme en Cristo. Y número 3, mis hermanos, veamos por favor el paso número 3. Miren lo que Pablo dice. Pablo dice que el tercer paso para conocer la voluntad de Dios, para entenderla y vivirla, es transformación. Eso está tremendo, hermanos. Esto está tremendo. Bendita sea la palabra de Dios. Amén. Miren lo que dice Pablo en Romanos 12:2b. Si tiene C, corríjanle porque debe decir B, porque la C está abajo, es la última frase. Esto es tremendo, hermanos. No voy a tener tiempo porque tenemos la Santa Cena para profundizar todo, pero sí quiero dejarles alguna idea preciosa en sus corazones. Miren cómo dice Pablo en Romanos 12:2b. Por favor, ¿cómo dice? Dejen que Dios los transforme en personas como nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí, hermanos? Es una revelación. Mira de lo que está hablando Pablo aquí, es una revelación. Pablo está hablando de un cambio interior que nos capacita para entender la voluntad de Dios. La palabra en griego, mis hermanos, es la famosa palabra metamorfosis. Creo que todos hemos oído alguna vez esa bella palabra, metamorfosis. ¿Saben qué quiere decir? Quiere decir cambio, quiere decir transformación, como lo que le ocurre a una mariposa. Hermanos, permítanme usar así el verbo. Dios nos metamorfosea. O sea, hermanos, habla de que Dios
cambia la propia naturaleza de nuestra personalidad. Los psicólogos dicen, mis hermanos, que tu personalidad básica está ya fijada, está ya establecida cuando la persona tiene 3 o 4 años de edad. Antes era 6, ahora es a los 4. Pero escucha esto, tu personalidad puede ser cambiada. Dios está en el negocio de la metamorfosis. Gracias a Dios no estoy atrapado en mi pasado. Gracias a Dios no tienes por qué quedar atrapada y atrapado en tu pasado. No importa lo que pudo haber ocurrido en tu vida, los daños que sufriste, ese maltrato que sufriste. Tal vez tus padres te dijeron que no ibas a ser bueno para nada, que ibas a ser un inútil. Tal vez así te sientes, es lo que has pensado todo este tiempo. Pero Dios es experto en la metamorfosis. Él puede transformarte, Él puede cambiarte para que experimentes la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Según Romanos 12, mis hermanos, 1 y 2, el primer paso es la dedicación, o sea, el entregarnos completamente a Cristo. El segundo paso es la separación, o sea, ser libres de los valores del mundo. Y luego viene el tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? La transformación. Si quieres escribir una definición que nos ayude a entenderlo, diríamos así: ¿qué cosa es la transformación? Cambiar mi manera de pensar. Voy a decir esto, mis queridos hermanos, con mucha solemnidad, pero también con mucha alegría. Esto cambió mi vida para siempre, hermanos. Esto me fascina decir. ¿Saben, hermanos, para qué Dios nos escogió? ¿Para qué Dios nos llamó? ¿Por qué Dios nos trajo y escuchamos su palabra y ahora estamos aquí? Porque Dios quiere cambiar nuestra manera de pensar. Dios quiere que dejemos de vernos como personas fracasadas. Dios quiere que dejemos de vernos como personas que no lograrán nada en el mundo. Dios quiere transformarnos, quiere cambiar nuestra manera de pensar. Escucha, Dios quiere que pensemos en grande. Ahora, este es un tema tan importante que debo tomar unos minutos. Hermanos, la clave para cambiar tu vida es cambiar tu forma de pensar. Si quieres seguir siendo una persona fracasada, sigue pensando como piensas. Si quieres seguir siendo una persona que no cuente, sigue pensando como piensas. Si quieres seguir sumida en los problemas en los que estás, sean los que sean, sigue pensando así. ¿Quieres seguir en tus problemas financieros? ¿Quieres seguir en tus problemas emocionales? ¿Quieres seguir en tus problemas relacionales? Sigue pensando así. Pero si quieres cambiar tu vida, entonces debes abrirte a la posibilidad de que Dios cambie tu manera de pensar. Escuchen, hermanos, me gusta decir esto porque ayuda a mucha gente. Voy a usar como si fuéramos niños. Escuchen, hermanos, la Biblia enseña que nuestra forma de pensar, nos pegamos aquí en la frente, determina nuestra forma de sentir. Nos pegamos aquí en el corazón, ¿no? Donde sentimos. Y nuestra forma de sentir determina nuestra manera de actuar. Pongamos un ejemplo. Si estoy deprimido, es porque me siento deprimido. Estoy actuando como deprimido, es porque me siento, ¿verdad? Deprimido. Pero si me siento deprimido es porque tengo pensamientos depresivos. ¿Cuál es el problema de la mayoría de la gente? La mayoría de las personas tratan de cambiar cambiando lo que sienten o tratando de cambiar la forma en la que actúan. No, en lugar de ir a la raíz del problema y cambiar la forma en la que piensan. Eso cambió todo. Eso cambió todo.
en mi vida. Espero que pueda cambiar la tuya. Escucha, no puedes cambiar la forma en la que sientes. No somos buenos para dominar nuestros sentimientos. No puedes mandar en un sentimiento. ¿Has oído a una mujer decir eso? Es que no puedo mandar en mis sentimientos. Tiene toda la razón, no puede. Te acabo de dar la razón, mujer, estás feliz. Pero, escucha bien, los sentimientos no pueden ser controlados, no los puedes controlar. ¿Que no puedo controlar mis sentimientos? Claro. Pero la fuente de los sentimientos sí puedes controlarla. Y esa fuente de tus sentimientos son tus pensamientos. Cambiando la manera en la que piensas, cambiando aquí, puedes cambiar aquí. Y cambiando aquí, puedes cambiar tus acciones. Wow. Me deben un desayunito, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, tienes un mal hábito que deseas cambiar en tu vida, como dejar de fumar o dejar de comerte las uñas. A ver, cheque sus uñas. ¿No tienes ese problema? Te felicito. Pero hay personas que tienen problemas con comerse las uñas. Ya no tienen uñas, ya es puro cuerito, pues, pura piel, ¿no? Ahora, escuche bien, esto puede cambiar tu vida. Esto es muy importante. Esto es tremendo, hermanos. Vamos a poner así la comparación. Imagínate que estás en un bote, en un lago, y el bote se dirige hacia el sur. Voy a poner hacia el sur acá, no importa, ¿no? En el bote hay un piloto automático que determina la dirección del bote, y el piloto automático dice hacia el sur. Si deseas que el bote se dirija hacia el norte, hay dos formas en que puedes cambiar el rumbo del bote, ¿no es cierto? Número uno, la primera, puedes agarrar el timón del bote y con todas tus fuerzas, o así, no sé cómo sea, le das vueltas y obligas con la fuerza que tienes, obligas al bote a girar y entonces va hacia el norte. Nada más que si usas esta forma, la cosa es tremenda, porque tienes que ir aguantando el timón todo el tiempo y eso es terrible y te da tensión. Y finalmente, ¿qué vas a hacer? Vas a soltar el timón y otra vez el bote hacia el sur. Este es el mismo principio al tratar de cambiar tu vida por medio de fuerza de voluntad. Te esfuerzas por cambiar de rumbo. Todo el tiempo sostienes el timón, mientras tu inclinación natural es en otra dirección. Estás bajo tensión todo el tiempo. Cambiar por medio de la fuerza de voluntad crea tensión. Pronto te cansas de sostener el timón y eventualmente, ¿qué haces? Lo sueltas. Y entonces dejas la dieta, dejas el ejercicio, vuelves al cigarro, vuelves a comerte las uñas o lo que sea, pues. La segunda forma, mis hermanos, es la mejor, ¿verdad? Y es simplemente cambiar el piloto automático. Si yo cambio el piloto automático, en lugar de que diga hacia el sur, le cambio que diga hacia el norte, ya se arregló todo. Aquí viene la pregunta importante, mis hermanos. Dime, ¿cuál es tu piloto automático? ¿Cuál es el piloto automático en tu vida que te está haciendo ir en la dirección en la que no quieres ir? Tal vez no lo sabes, tal vez sí, pero si no sabes te lo voy a decir. ¿Sabes cuál es tu piloto automático? Es la forma en la que te ves a ti mismo. No voy a poder. Mi papá dijo que yo era un inútil. Mi papá dijo que yo iba a ser un fracasado. Mi mamá me dijo que no me iba a casar nunca. La manera como tú te ves a ti misma o a ti mismo
es tu piloto automático. La Biblia dice que como el hombre piensa en su corazón, así es él. Hermanos, nosotros somos lo que pensamos. Si tú eres una mujer que piensa en grande, vas a ser una mujer grande. Si tú eres una mujer que piensa en chico y fracasada, vas a ser una mujer fracasada. El hombre es lo que piensa. Por eso dice Romanos 2:12, dice: al contrario, dejen que Dios les transforme la vida cambiándole su manera de pensar. Dile al que está a tu lado, con todo el cariño de tu corazón, con toda la buena intención de tu corazón, orando en tu corazón, dile al que está a tu lado: deja que Dios cambie tu manera de pensar. Dile. Rápidamente, hermanos, porque el tiempo se nos fue. Solo queda una pregunta antes de pasar al siguiente punto aquí. La pregunta es: ok, Paz, ¿me has convencido, Paz? Ha sido genial esta exposición que nos has hecho de Romanos. Preciosa la palabra de Dios, bendita sea, amén. ¿Me has convencido, Paz? Ya no voy a seguir pensando como pienso. Voy a abrirme a Dios y voy a creer que Él puede cambiar mi manera de pensar. ¿Y cómo hago eso, pastor? ¿Cómo cambio mi manera de pensar? Podría yo tomar unos 2 o 3 sermones para explicar eso, pero voy a resumirlo así en esta declaración, mis queridos hermanos. ¿Sabes cómo cambias tu manera de pensar? Escucha bien. Llena tu mente de la palabra de Dios. Llena tu mente de las promesas de Dios. Llena tu mente de los pensamientos de Dios. Nútrete y aliméntate de todo lo que tenga que ver con las ideas de Dios. Y entonces cambiará tu manera de pensar y experimentarás la bendita voluntad de Dios al máximo. Bendita sea su palabra. ¿Qué tal? Finalmente, mis hermanos, tomemos unos segunditos para ver la promesa. Yo les dije al principio, cuando empecé el mensaje, que Pablo en estos 2 versículos nos hace 3 desafíos. ¿Se acuerdan cómo empecé? El primer desafío es: presenten su cuerpo como sacrificio vivo. El segundo desafío es: no se amolden al mundo actual. El tercer desafío es: dejen que Dios transforme su vida cambiando su manera de pensar. Y les decía a ustedes en ese momento que Pablo dice que si nosotros hacemos estas 3 cosas, vamos a obtener una cosa más grande. ¿Recuerdan? Esa es la promesa. Y miren cuál es la promesa. Dice Romanos 12:2c. ¿Cómo dice, hermanos, la palabra bendita de Dios? Así podrán comprobar, detente, solo de esta manera, haciendo estos 3 pasos, pues. O sea, no me puedo engañar, hermanos. Yo no puedo engañarme. No puedo vivir de corazonadas, no puedo vivir de sospechas. Si la palabra de Dios es clara y dice tienes que hacer estas 3 cosas, ¿para qué pues le busco? Hago las 3 cosas. Y dice la palabra de Dios que si hacemos eso, ¿qué dice? Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios. ¿Y cómo es? Buena, agradable y perfecta. Hermanos, esta es la promesa que está en este versículo tremendo y precioso. Si la quieres escribir, podría ser de esta manera: la voluntad de Dios para mi vida es lo mejor. Ya deja, hermano, regálame unos últimos segundos de tu atención en el nombre del Señor. Ya deja de engañarte, querido hermano. Te amo, te quiero.
Ya dejemos de engañarnos. Yo creo que esto me conviene, ¿no? Yo creo que esta mujer me conviene. Yo creo que este hombre me conviene. Yo creo que esta decisión me conviene. Hermano querido, ya deja de engañarte, no te conviene eso. Lo que te conviene es entender la voluntad de Dios a la perfección y seguirla. Eso es lo mejor de todo. Lo mejor, hermanos, que Dios, lo mejor para nuestra vida es lo que Dios tiene para nosotros. Todos los que son padres aquí quieren lo mejor para sus hijos, ¿sí o no? No me dejes mentir. El que no es padre todavía tal vez no entiende eso, pero lo vas a entender un día. Todos los padres queremos lo mejor para nuestros hijos y hacemos planes para eso. Tomamos medidas, tomamos determinaciones para asegurarnos de que nuestros hijos tengan lo mejor. Pero ¿qué creen, hermanos? Siempre fallamos en eso, siempre vamos a fracasar. Pero Dios no puede fracasar. ¿Estás de acuerdo? En el caso de Dios, Él como Padre no puede fracasar. Lo que Él quiere para nosotros, ahí sí, no hay pierde. Eso es lo mejor siempre. Amén. La voluntad de Dios para mi vida es lo mejor. ¿Cuántas veces hemos vivido buscando nuestra propia voluntad? Yo quiero eso para mí y quiero eso para mi hija. Yo ya no quiero eso, hermanos. Yo quisiera lo que Dios quiere para mí. Es lo que quiero. Yo quiero lo que tú quieres para mí. ¿Le podrías decir eso a Dios? Pablo cierra su texto tremendo, este gran texto. Pablo lo cierra dándonos 3 razones de por qué la voluntad de Dios es lo mejor para nuestra vida. Brevemente, hermanos, miren lo que dice después de los 2 puntos. Así podrán comprobar, dice, cómo es la buena voluntad de Dios. Y luego tiene 2 puntos y nos da 3 cosas. ¿Qué es la primera? Buena. Hermanos, la primera cosa, la primera razón por la que la voluntad de Dios es lo mejor para mi vida es que es buena. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir, hermanos, que es de alta calidad. Eso quiere decir, no es chafa, no es imitación. La buena voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, es de alta calidad. Hasta que te convenzas de eso, hasta que lo compruebes, no vas a poder disfrutarla nunca. Convéncete esta tarde, hermano querido, hermana, convéncete. Vete de aquí confiando en eso. La voluntad de Dios es lo mejor, es de alta calidad. Dice que es buena, no es chafa. Número 2. ¿Cuál es la segunda palabra? Dice que es agradable. ¿Y qué quiere decir eso, mis hermanos? Muchas personas piensan que la voluntad de Dios es desagradable, es inaceptable. Espero que no sea tu caso, pero si lo es, cambia hoy. Muchas personas piensan, no creo que eso sea lo mejor para mi vida. Por eso no lo hacen. No están convencidos, no han comprobado, no lo han verificado. Pero te voy a decir una cosa. ¿Sabes qué quiere decir que es agradable? Quiere decir que es bonita. La voluntad de Dios no es fea. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es bonita, es agradable, es bella, atractiva. No solo es buena, no solo es de alta calidad, no, además es agradable,
es hermosa, es bonita. Por eso es lo mejor para ti y para mí. Y finalmente, mis hermanos, número 3. ¿Cuál es la palabra? Perfecta. ¿Y qué cosa es perfecta, mis hermanos? Es adecuada. Eso quiere decir, es adecuada. ¿Le has regalado alguna vez algo a tu hijo, a tu hija? Ella quería que le regalaras algo y finalmente tú te esforzaste y lo compraste tratando de que fuera lo que ella quería o lo que él quería. Y cuando tú le dijiste, ¿qué te pareció tu regalo? ¿Te gustó? Y tal vez ella dijo, él dijo, es perfecto. ¿Qué quiere decir o qué quiso decir? Es lo que esperaba. Es exactamente lo que necesitaba, es adecuado. Escuchen, hermanos queridos, no seamos ingratos. No digamos que la voluntad de Dios es fea, es aburrida, es desagradable. Por eso seguimos nuestra propia voluntad. Nunca digamos, yo voy a hacer lo que yo quiero porque la voluntad de Dios no me parece buena. No digas eso. Si dices eso y si vives así, estarás viviendo de fracaso en fracaso, cometiendo error tras error, mala decisión tras mala decisión. Hoy es el día del Señor para tomar una decisión. Hermanos, hermano querido, amado, amada, ofrece tu cuerpo como sacrificio vivo, o sea, entrégale toda tu vida a Cristo. Segundo, no te amoldes al mundo, o sea, vive libre de la influencia de los valores de la sociedad. Y tercero, deja que Dios te transforme tu vida cambiando tu manera de pensar, o sea, cambia tu manera de pensar. Y ya sabes cómo cambiarla. Llénate de la palabra de Dios, llénate de la palabra de Dios. Y entonces comprobarás que la voluntad de Dios es lo mejor que tenemos. La abrazarás y querrás hacerla. Ya deja de comer comida chatarra. Llénate de la voluntad de Dios para tu vida. ¿Te gustaría hacerlo? Quiero invitarte a que te pongas de pie conmigo y oremos al Señor.